Hola a todos, bienvenidos a Aletos. Mi nombre es Ana María Zuluaga y hoy les traemos un contenido un poco diferente. Aletos tuvo la oportunidad de tener una charla con un exjugador de fútbol, empresario y dirigente deportivo. Como jugador pasó por clubes como Atlético Nacional, San Lorenzo de Almagro e Inter de Milán. Hizo parte de la selección Colombia, campeona de la Copa América 2001 contra México, siendo el capitán y quien anotó el único gol de esa final. En el año 2022, la revista italiana La Gazzetta dello Sport lo nominó como el mejor defensa central extranjero del Inter de Milán, superando nombres como Lucio, Andreas Bremen, Walter Samuel y Cristian Chivu. Nos estamos refiriendo a Iván Ramiro Córdoba, así que disfruten esta primera parte de la charla tan enriquecedora y entretenida que tuvimos con Iván Ramiro. Pero pues agradecerte obviamente por estar acá hoy acompañándonos en Aletos y nada, pues para mí es un honor, honestamente, es un honor estar hablando contigo hoy, a pesar de que ya hemos tenido otras oportunidades pues de hablar, pero así en videollamada no habíamos tenido como la oportunidad de hablar. No, a ti, Ana, muchas gracias por la invitación y pues por esta oportunidad también de, digamos, de conversar de fútbol, que es muy agradable siempre conversar de fútbol, y un saludo muy especial a todos los seguidores de Aleto. Muchísimas gracias. Bueno, Iván, a ver, tú naces en Río Negro, Antioquia, aquí muy cerquita de Medellín, y en 1993 pues inicias tu carrera como futbolista, pero ya para 1996 es Atlético Nacional pues quien compra tu ficha y juegas ahí 2 temporadas. De ahí pasas a San Lorenzo de Almagro, pero mi pregunta es, ¿cómo hace el jugador de fútbol para hacer esa transición de un equipo a otro, pero más allá de eso, de un país a otro? Porque pues Colombia en ese momento, digamos, no vivía la mejor racha que tenía el país para el momento, a pesar de que Nacional es un club que es vidriera en el mundo. Sí, pues mira, no, yo creo que mucho depende, Ana, de la formación que uno tenga y de los objetivos y lo que uno aspire en ese proceso. De nuevo lo digo, en ese proceso de formación, porque es que eso es lo que lo ilusiona a uno y lo lleva a lograr cosas que de verdad a veces uno cree que no puede lograr, pero uno mismo se sorprende. Así es. Entonces eso es muy importante, por eso es muy importante insistir en la formación de los jóvenes, insistir en que tiene que ser con proyectos, con objetivos, porque es que darle un sentido a todo lo que uno va haciendo, porque de verdad que si uno se pone a pensar toda la carrera y todas las situaciones que uno vive, todas las experiencias por las que atraviesa uno para llegar a donde se ha llegado, es tremendo, es tremendo. Y si uno entonces no tiene un objetivo, una ilusión, un sueño determinado, es difícil, porque te encuentras una cantidad de obstáculos y una cantidad de barreras, que esos objetivos, esas ilusiones que uno tiene, esos sueños, siempre sean más fuertes, Sí. a poder tratar de superar todas esas dificultades. Entonces, eso es fundamental. La formación, los formadores, más que entrenadores, son fundamentales en la carrera de un deportista, llámese fútbol o llámese cualquier deporte. Perfecto, o sea, eso que dices es muy interesante, sobre todo que lo aplico mucho para mí porque pues obviamente yo apenas estoy empezando con este proyecto, pero lo que dices es cierto, si uno tiene las metas muy claras y tiene el objetivo de avanzar hacia ellas, con seguridad llega el momento en el que se dan, se cumplen, ¿cierto? Pero ya Así que es. tú tocas ese tema, mira que pasas por muy poco para llegar, pues digamos muy poco entre comillas, para llegar hasta Europa y a un club muy grande como es el Inter de Milán. Llegas allá en el año 2000, ganas 5 ligas italianas, ganas 4 copas de Italia, ganas 3 supercopas, estás en el equipo del 2010 que gana Champions League, Copa Mundial de Clubes, o sea, prácticamente no, es que lo ganaste absolutamente todo en el Inter.
Y eso con lo que me acabas de decir, ¿qué tanto consideras tú que para la carrera que tienes ahora, esos 12 años en el Inter ayudaron para hacer y para construir lo que tienes ahora en tu carrera, pues ya sea como director deportivo, como empresario? O sea, ¿qué tanto te ayudó? No, mucho, mucho, absolutamente. Puedes ser, digamos, exitoso en lo que haces es demasiado importante porque al final sí son los resultados. Hablamos deportivos, ¿no? Los resultados bien sean no económicos, porque pues más allá de que gracias a Dios sí uno logró hacer una diferencia en ese sentido, pero lo más importante eran los objetivos deportivos, porque Claro. pues era lo que más me motivaba a mí, era lo que me daba como esa fuerza de más para lograr pasar también momentos donde uno podía haber tenido dudas. Los primeros años acá en el Inter fueron muy duros porque nosotros no ganábamos, conformábamos equipazos, Sí. las contrataciones eran los mejores jugadores que habían en el mercado, los contrataba el Inter y no lográbamos ganar. Entonces a veces puede que le entre a uno la duda, pero también esa seguridad de que uno quiere marcar una cierta historia y quiere ser un jugador que trascienda en ese contexto, al final fue premiada. ¿Por qué? Porque pues yo tuve varias oportunidades de irme del Inter, inclusive pues hasta ganar más dinero y no lo quise hacer porque yo tenía muy bien programado en mi mente que era el primer jugador en un equipo grande de Europa. Así es. El primer jugador en un equipo así importante como el Inter. Este jugador tenía que marcar una historia. Ajá. ¿Por qué? Porque detrás de mí se podían mover un montón de oportunidades más para los jugadores que venían detrás de mí. Entonces, si ese paso por un equipo italiano hubiera sido no exitoso o hubiera fracasado, Sí. hubiera sido un fracaso para nuestro fútbol, porque es que nos hubiera atrasado la posibilidad de que tantos jugadores después de eso hubieran llegado a Europa. Y así fue que pasó. Después de eso fue una camada enorme de jugadores que llegaron a Europa y que Sí. digamos que ya con más confianza, porque los equipos ya comenzaban a entender que el jugador colombiano era para proyectos, que el jugador colombiano era serio, que el jugador colombiano daba la confianza de poder apuntar en él para lograr títulos y cosas importantes. Entonces eso, o sea, no era solo una cuestión mía, yo quiero ganar porque quiero ganar y muy bueno ser campeones, no. De verdad yo me sentía con la bandera puesta y pensaba que la cuestión mía es como si los jugadores de Colombia estuvieran dependiendo de ese resultado y eso que yo obtenía, porque eso era lo que iba a abrir la puerta, o sea, digamos que abrirla en una forma más grande, porque digamos la puerta abierta, ya habían jugadores que habían hecho la exploración. Claro. Sí. Digamos que ya varios, bueno, el Pibe, Leonel, René, Faustino, Así el Tren Valencia, muchos jugadores que Aristi, bueno, que estuvieron en Europa. Ajá. Pero fueron periodos cortos. Digamos que el más regular fue Faustino. Así es. Y el más regular y aún así todavía había como esa duda digamos, de confiabilidad hacia el jugador, ¿no? De confianza hacia el jugador colombiano. Entonces lo que yo quise hacer es cambiar totalmente eso
cambiar no, o sea, como que abrir más la mente Exacto. a los dirigentes europeos de que el jugador colombiano es talentoso, pero también puede ser un jugador para proyectos. Entonces, eso fue fundamental. Y fundamental porque y dio sus frutos, porque pues tenemos un jugador como Cuadrado que lleva 15 años, puede ser en Europa, jugadores como James, Falcao, proyecciones de jugadores como Yasser Asprilla que ya llegaron hasta la Premier League, John Hader Durán, o sea, tenemos ya, o sea, sí abriste una puerta muy grande y como lo decías al principio, es que eras el primer colombiano en llegar a un equipo importante europeo, un equipo muy grande como el Inter, no llegabas a un equipo de mitad de tabla para abajo a luchar por el descenso, luchabas por campeonatos, por Champions, por cosas muy importantes en el club. Exacto, exacto. Esa era una grande responsabilidad, pero yo la quería. Y de verdad que la asumí con muchas ganas y en los momentos difíciles, por eso te digo, en los momentos difíciles donde las tentaciones fueron grandes y me decían que yo me debía ir, que iba a otro club, que iba a ganar el doble de lo que ganaba en el Inter, que estaban conformando un equipo impresionante. Uno de esos pues obviamente era el Real Madrid, el de los famosos galácticos, y la verdad que no, yo tenía en mi cabeza triunfar en el Inter. Yo hasta que no triunfara en el Inter, yo no consideraba la posibilidad de moverme del Inter. Y una vez que comencé a ganar, que comenzamos a ganar en el Inter, me empezó a gustar mucho más. Imagínate si Claro, me gustaba sin ganar. Total. Estaba enamorado de los hinchas, del ambiente, de lo que se vivía acá en el fútbol italiano. Imagínate cuando comenzamos a ganar. Eso fue espectacular. O sea, ya quién se mueve. No, ya entraste todavía más cómodo de lo que estabas, o sea, era imposible. Ahorita tocaste Exacto. un tema con respecto ya al jugador en sí y a mí particularmente algo que me genera como mucha, pues que me hace ruido. Y es que se dice mucho que el jugador de fútbol tiene mucho tiempo libre. ¿Eso es real o eso es un mito? No, el jugador de fútbol puede tener mucho tiempo libre, pues ya depende del lugar en que lo emplee. Ok. Porque ahí es donde está la diferencia. Exacto. Porque es que uno tiene que ser muy consciente que el descanso es fundamental. Así es. Porque los niveles de entrenamiento y la intensidad de los entrenamientos te llevan a tener un tiempo de recuperación que es importante y que es muy necesaria, y una vida, digamos, una cultura de vida de deportista con mucha dedicación, porque es que si tú no te cuidas, puede ser que hagas 3, 4, 5 años bien y a grandes ritmos, pero después el físico te pasa la cuenta. Eso es poco pero seguro. Exacto. El físico te pasa la cuenta, y cuando uno abusa del cuerpo, después a uno no le da, y ahí es donde uno comienza a bajar el nivel y te vuelves de ser un jugador, digamos, exitoso, regular, a un jugador ya mediocre, más o menos. Entonces, no, uno tiene que apuntarle a hacer carreras largas, importantes, a mantener siempre el nivel, porque es que la carrera nuestra es muy corta. Sí. Y por eso tiene que aprovechar uno cada año, mejor dicho, cada día, cada oportunidad que uno tenga. Así pero es. No, pero eso es un mito que uno tiene el tiempo pero si uno lo sabe programar y distribuir bien, tiene tiempo para la familia. Así es. Pero nosotros, por ejemplo, los fines de semana no estamos en la casa, pero mucho tiempo durante la semana estamos en casa. Podemos estar con nuestros hijos, disfrutar de ellos, pero también es absolutamente importante tener un buen manejo de su tiempo para descansar, para alimentarse bien también.
es fundamental. Bueno, sí es un mito el tema de que tienes mucho tiempo libre, pero ahorita tú empezaste diciendo que es muy importante la preparación desde muy jóvenes, y no solamente la preparación física y lo que dices de la alimentación, sino que también haya una preparación paralela a lo que sea la vida como jugador, porque también lo acabaste de decir, la carrera de ustedes es muy corta. Un jugador de fútbol ahora se está retirando entre los 35 y 40 años, y entonces tiene toda una vida después de eso por delante, y si no ha utilizado ese tiempo para prepararse en algo más, ¿qué hace después del retiro, por ejemplo? Claro, eso, ese es un tema muy bueno que me gusta hablar porque así como lo dijimos, la carrera de futbolista tiene más o menos, se sabe un promedio más o menos de cuándo es que llega uno a su momento que tiene que terminar, ¿no? Sí. Que a veces debe terminar, a veces tiene que terminar, o a veces te terminan. Sí. Que puede ser que pase que te terminan porque pues con tu cabeza tú quieres ir adelante y de verdad alguien te dice no te vamos a contratar más, prácticamente es porque ya no te da más. Exacto. A los ritmos que exige el fútbol. Y ahí pues prácticamente no encuentras nada. Uh-huh. ¿Qué toca hacer? Te toca terminar la carrera. Pero no, lo mejor es no llegar a ese momento, pues poder tener uno la capacidad de decir, bueno, ya, o sea, este es el momento donde tengo que terminar, porque puede ser contraproducente también seguir por tu salud físicamente, por tu imagen, por muchas cosas. Ya vas en un estado de degradación que no es positivo. Entonces, yo creo que uno, por ahí, 4 años antes, más o menos, sí, uno tiene que comenzar a pensar ya en prepararse. Uno no se puede preparar faltando solo un año, uh-huh, porque es poco para uno prepararse a ese retiro. Y no es que uno 4 años tiene que empezar a montar una empresa, uh-huh, o no, a prepararse uno, digamos, de manera educativa, ¿no? En eso que usted quiere hacer después. Exacto. Y si no es eso en lo que usted quiere hacer alguna profesión después, uh-huh, al menos prepararse, si uno tiene la posibilidad, de cómo gestionar también su patrimonio. Exacto. Que es algo muy delicado y que nosotros por nuestra carrera nunca hemos tenido ni vamos a tener el tiempo para dedicarnos a eso, pero que es crucial para el resto de lo que viene en tu vida, porque tú terminas el fútbol y tienes, gracias a Dios, casi mitad de la vida para vivir. Así es. Y para hacer cosas. Entonces tienes que prepararte, al menos 4 años antes tienes que estar con esa mentalidad de prepararte para el fin de carrera. Eso a mí me parece un tema muy interesante, porque yo creo que, por ejemplo, acá en Colombia hay un club muy, digamos, modelo en ese sentido, que para mí es Patriotas, que habla mucho pues de ese tema, porque ellos tienen una escuela, ellos llevan a los jugadores como que también entrenan, pero siguen como su lado educativo, y me parece importante, sobre todo por lo que tú dices, porque la gestión de lo que logran durante esos 15, 19 años de carrera deportiva es muy importante posterior al retiro, porque pueden tener, como lo que tú decías al principio, un colchoncito económico, pero si no se sabe administrar, así como llegó, se puede. Bueno, gracias. Entonces me estabas preguntando te estaba preguntando si el hecho de cambiar como al otro lado, de quitarte los guayos y ya ponerte el traje como directivo, te cambió y te amplió la mente acerca de lo que es el mundo del fútbol en sí. O sea, te dio una perspectiva diferente. Sí, mucho, porque es totalmente diferente. Ser jugador a ser dirigente, o ser jugador a ser entrenador. Ajá.
es totalmente diferente, es otra cosa. Uno puede pensar, no, yo termino de jugar y me pongo a entrenar, busco un equipo, Sí. me pongo a entrenar y no es así fácil. No es así tan como uno dice, digamos que puede ser que hayan jugadores con un talento que también existe, así como los jugadores que tienen talento y que por muy poco que se entrenen, tienen talento y deciden Ajá. en la cancha. También hay personas con talento que tienen ese talento de ser dirigente o de ser entrenador, ¿eh? Sí. Y puede ser que no necesiten una cierta preparación, pero esos son casos muy especiales, Sí, es... pocos, muy escasos. Ujú. Uno se tiene que preparar, absolutamente se tiene que preparar. Y yo te digo, si tú, así como jugador, por ejemplo, que te llaman para ser de comentador, ¿no? Y yo digo que te deberías preparar, estudiar algo de periodismo Ajá. para hacer eso. Es verdad. Porque no puedes, porque el lenguaje, la comunicación es demasiado importante y la comunicación o estudiar comunicación, algo de comunicación, para poder hacer eso y hacerlo de la mejor forma. Porque tú tienes muy buenas ideas, tienes un lenguaje del fútbol que es muy bueno para la gente, para los que te escuchan, para los que están pendientes de un partido y miran la relación entre lo que tú dices y lo que se ve en la cancha, y hay una conexión más cercana. Ajá. Pero hay que saberlo transmitir, porque no lo podemos transmitir en el lenguaje del futbolista, porque es diferente. Y para eso hay gente que ha estudiado un montón, que ha hecho carreras de comunicación para poder comunicar bien. Nosotros no podemos pretender llegar, más allá de que tenemos una cierta información que es muy valiosa, Así es. no podemos pretender que ya solo por eso tener una aceptación del público, no. Tienes que prepararte. Ajá. Para lo que vayas a hacer hay que prepararse para poder hacer la diferencia, porque o si no, eres una persona simplemente hablando de un tema, pero que no comunica bien. Ujú. Entonces esas ideas, todo eso que tú quieres transmitir a la gente no va a llegar, Es porque es un lenguaje diferente. Entonces hay que prepararse. Mira, yo para ser dirigente, yo antes de terminar en el Inter, hice mi curso ¿cómo es? De entrenador UEFA B. Sí. Porque quería hacer el curso de entrenador de UEFA B, quiere decir que tú tienes el carnet para entrenar chicos, Juveniles. jóvenes, pequeñitos, ¿no? Sí. Juveniles. Pero yo lo hice sobre todo no porque quería ser entrenador, porque quería saber qué es lo que mi posición de dirigente, que era lo que quería Claro. hacer, le tendría que exigir a un entrenador trabajando con los jóvenes. Claro. Entonces por eso lo hice. Hice el curso de director deportivo en la FIGC, acá en Florencia, Sí. y tengo también el carnet de director deportivo. No sabía si iba a ser el director deportivo. Claro. Era una de las cosas que me gustaban, porque estaba en la parte dirigencial. Yo estaba de team manager en el Inter. Cuando Sí. termino en el Inter, hago 2 años de team manager. Y también hice un máster en la Bocconi, Sí. un curso, sí, en la Bocconi que se llamaba Sport Management. Sí. Y eso te da otra visión diferente también del fútbol. Fue a nivel deportivo, no fue focalizado solamente en el fútbol, sino a nivel de todos los deportes. ¿Por qué? Porque yo me quería preparar, yo quería sentirme un poquito más listo para cuando terminara de jugar. Claro. Y poder empezar esa otra vida que uno también asusta, porque Sí. desde que tenemos 4, 5, 6 años
todos los días hemos tenido contacto con el balón. Exacto. Entonces, de un momento a otro, el balón no está más. Y yo no quería sentirme como, uy Dios, me falta un brazo, una mano. No, Claro. o sea, me quería sentir con la seguridad de que sabía que iba a ser. Y eso es un aspecto también psicológico que es difícil para los que terminan una carrera, bien sea a nivel de deporte o a nivel, a todo nivel. Quien se jubila, nosotros nos jubilamos muy jóvenes, Sí. es duro, o sea, impacta, pero por eso hay que prepararse bien. Y gracias a Dios nosotros nos jubilamos muy jóvenes. Sí. Entonces tenemos una gran capacidad todavía para aprender e instruirnos para todo lo que viene. Claro, eso también verlo como una oportunidad.